Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por su asistencia, gracias por atender este webinar de auditorías aeronáuticas. Hoy tenemos 4 panelistas de lujo, vamos a estar dentro de este webinar por aproximadamente 1 hora y 30. Nos acompaña el ingeniero Héctor Taborda, quien es ingeniero aeronáutico de la Universidad Civil de Riga, Letonia, tiene altas habilidades académicas en el campo aeronáutico y gran experiencia en el área de aviación. Cumplimiento de la normatividad nacional e internacional, especialista en aeronavegabilidad, procedimientos de auditoría, inspección, certificación de aeronaves, empresas, talleres, aeropuertos, centros de formación y personal bajo las normas de aviación. Héctor fue finalista del proceso de selección de la OASI para el cargo de director regional de la Oficina de Suramérica, referenciado por el anuncio de requerimiento internacional 2015-32-P102132M y es el propietario de Aeroflot. También nos acompaña el capitán Eduardo Pinzón, es asesor y auditor de aviación de SGS, con más de 25 años de experiencia en aviación, tiene gran experiencia de vuelo de aeronaves de ala rotatoria, tiene competencias avanzadas en operaciones de oil and gas, mantenimiento, búsqueda y rescate, sísmica. Él ha asumido un número significativo de responsabilidades en cargos aeronáuticos como jefe de entrenamiento, director de seguridad, en donde gestionó todas las áreas administrativas operacionales de la prevención e investigación de accidentes. Es miembro de ISACI, que es la Asociación Internacional de Investigadores de Accidentes, de CMR Teams de CCA Argentina, es auditor ISO 9001, 14001, OSAS 18001, es auditor SMS y es instructor del Instituto Militar Aeronáutico. También nos acompaña, aunque por audio, porque tuvo un inconveniente en último momento, el capitán Jorge Mario Abadía, quien es piloto y administrador de empresas con más de 25 años de experiencia en auditorías, asesorías y consultorías de seguridad y logística aérea. Ha trabajado en más de 30 países auditando y asesorando todo tipo de operaciones, en parte 135, 133, 91, 121, 137 y US. Es el gerente general de la empresa Rotores S.A., es una de las empresas líderes en auditorías y consultoría aeronáutica en Colombia. También nos acompaña el capitán Juan Carlos Torres, es piloto y administrador aeronáutico con formación académica civil y militar, es máster en dirección y gestión de compañías aéreas y aeropuertos de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de España, es especialista en seguridad aérea con énfasis en factores humanos, es especialista en derecho internacional, ha mantenido durante 20 años responsabilidades administrativas y gerenciales, tiene amplia experiencia en la implementación de normas técnicas de calidad y de petróleo y gas, es auditor, consultor, asesor integral de sistemas de gestión aeronáutico, seguridad operacional y procesos operacionales y de mantenimiento. Actualmente se desempeña como SGS Aviation Compliance en Houston, Texas, Estados Unidos. Es Aviation Advisor para Norteamérica. Pero dejemos que sean ellos mismos los que nos puedan ampliar esa información y nos cuenten un poco más de ellos. Adelante, Héctor, cuéntanos, por favor. Tienes el micrófono cerrado. Bueno, muchas gracias por la invitación, Mauricio, y a todos los que estén escuchando esta intervención el día de hoy. Sí, llevamos algún tiempo en el sector aeronáutico. Soy ingeniero aeronáutico, graduado en la antigua Unión Soviética en el año 92. Desde el 93 estamos trabajando en Colombia como inspector, primero como inspector de la aeronáutica civil. Fui PMI de varias empresas y participé en la recategorización de la aeronáutica civil para el tema de certificación con la FAA, para pasar a categoría 1 en la certificación que ellos emitían o emiten sobre los países. En el año 96 ayudé a fundar el programa de Ingeniería Aeronáutica en la Universidad San Buenaventura. He sido académico del Consejo Nacional de Acreditación para programas de educación superior. Y en Fuerza Aérea, en Ejército, en el programa de la Universidad de los Libertadores y el programa de la Universidad Pontificia Bolivariana. Posterior a eso, en el 99 inicié todo el tema de auditorías con el Consejo Colombiano de Seguridad. Soy auditor RUA desde el 99. Soy auditor fundador prácticamente, porque ya todos los que están actualmente son nuevos. Entonces,
somos fundadores de esa parte y desde el 99 estamos haciendo auditorías basados en todo lo que es la normatividad de la IOGP, que es la Organización de Productores de Gases y Petróleos, que está regida por su reglamentación establecida en el documento 590 de la IOGP. Adicional a eso, pues trabajando con el sector petrolero más que todo, haciendo auditorías a prácticamente todas las empresas del país. He trabajado también en Perú y en Panamá haciendo auditorías por requerimiento de los clientes. Igualmente con Aeroprof, la fundamos en el 2002. Desde el 2002 está funcionando como una empresa dedicada a todo el tema de auditorías y asesorías aeronáuticas para el sector. Ahí hay un pequeño resumen de cómo hemos estado estos años por acá en el sector. Perfecto, Héctor, muchas gracias. Eduardo, ¿nos puedes por favor complementar tu información? Gracias. Bueno, gracias Mauricio por la invitación. Buenas tardes. Yo comencé en la Fuerza Aérea Colombiana por allá a finales de los 80. Mi primera incursión en el tema de seguridad aérea fue en el 1992, cuando hice mi primer curso de prevención e investigación de accidentes de aviación. Y de ahí en adelante combiné las dos áreas de la seguridad y el vuelo, volando y trabajando en seguridad y volando al mismo tiempo. Luego empecé en el 2003 como director de seguridad aérea en el ICOL. Cuando Paz se unió al ICOL, era de las dos empresas. Trabajé ahí bastante tiempo, implementamos el SMS. Después de eso pasé a Hart Aviation, una empresa australiana de auditoría internacional, y eso fue en el 2010, y desde ahí hasta ahora Hart Aviation la compró SGS, y desde ahí hasta ahora he venido trabajando con ellos, realizando auditorías desde Canadá, desde Alaska y Canadá hasta Chile y Argentina, toda América, más que todo en la parte de Sudamérica y el Caribe, pero apoyando también el tema en Norteamérica. Soy auditor BARS de la Flight Safety Foundation. Bueno, y hacemos auditorías y consultorías a muchos clientes del sector minero, petrolero, de gas, principalmente, aunque pues hay muchos otros clientes, pero los más grandes, digamos, son esos. Y bueno, eso es básicamente un resumen de la trayectoria. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, Jorge, cuéntanos tu trayectoria de experiencia, por favor. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Jorge Mario Abadía. Soy gerente general de la empresa Rotores de Colombia SAS, una empresa dedicada a las auditorías y asesorías en la parte de seguridad aérea y eficiencia. Hemos trabajado en Asia Sur Pacífico, Asia, hemos trabajado en África, Europa y toda América. ¿En qué asesoramos nosotros a las empresas? Nuestro portafolio incluye las asesorías, auditorías o consultorías en seguridad aérea y logística aérea. La logística aérea incluye, por ejemplo, los transportes de taladros, transporte de personal, en toda la parte de onshore, en la parte de sismografía, intentar mejorar la eficiencia de sus operaciones aéreas, pero siempre y por encima de todo basados en la seguridad. La seguridad es algo que no negociamos nosotros en las operaciones. En la parte de offshore, igualmente en la parte de sismografía, en la parte de perforación y en la parte de producción. Tanto en aguas profundas, en aguas muy profundas. Tenemos más de 15 años también asesorando este tipo de operaciones.
Gracias, Jorge. En la empresa hoy más de... Juan Carlos, ¿nos puedes comentar y ampliar tu experiencia, por favor? Gracias, Mauricio. Y de antemano, muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta para este tipo de eventos tan interesantes para el desarrollo de nuestra carrera en esta hermosa profesión de la aviación. Buenas tardes a todos también. Mi nombre, como ya lo Mauricio, es Juan Carlos Torres. Llevo casi 22 años en este negocio de la aviación ya. Tuve, al igual que Eduardo, una formación militar. Soy exoficial de la Fuerza Aérea Colombiana. Me gradué como piloto de ala fija y ala rotatoria. Tengo ambas calificaciones, licencias. Tengo experiencia en ambos tipos de operación, más en operaciones de ala rotatoria que en operaciones de ala fija, pero tengo bastante conocimiento de ambas. Desde el principio de mi carrera tuve muy claro que el piloto debía complementar su conocimiento para poder de verdad considerarse como un aviador íntegro, y es allí donde decido inclinarme un poco más hacia el tema de la seguridad, factores humanos y todo el tema que rodea el performance de las operaciones aéreas por fuera de la cabina. Siendo piloto pude verme involucrado en muchísimos tipos de operaciones, no solamente en Colombia, sino en varios países del mundo también, y aprendí que el mejor complemento para un piloto, aparte del conocimiento técnico que tiene, es conocer cómo funcionan los factores que tiene alrededor de su cabina. Y gracias a esto me fui dedicando un poco más al tema de la seguridad. Tuve cargos administrativos en varias compañías en las que trabajé como piloto. Trabajé en la parte de entrenamiento bastante, como gerente de entrenamiento en algunas compañías, también como encargado de la seguridad operacional en otras compañías, desarrollando e implementando todos los sistemas de gestión de calidad aplicados a la gestión aeronáutica de compañías aeronáuticas en Colombia y en España. Y operando las aeronaves en las que estaba involucrado para la operación aérea, fui comparando y fui aprendiendo mucho de ambos sectores hasta que decidí dedicarme ya casi 7 años atrás de entero al mundo de las auditorías. Ya tenía un bagaje al otro lado del asiento, siendo auditado permanentemente en las compañías donde trabajaba. Y ese bagaje creo que fue importante para decidir dedicarme de lleno al tema de las auditorías. Llevo casi 7 años trabajando con Hart Aviation y SGS Aviation Compliance. Somos una compañía de carácter multinacional, tenemos operaciones en más de 100 países del mundo. Tenemos un equipo multidisciplinario formado por pilotos, ingenieros de vuelo, ingenieros aeronáuticos, mecánicos, inspectores, etcétera. Hay mucha trayectoria en la aviación a nivel mundial, y tenemos equipos de auditores de Aviation Advisor, que es el cargo mío y el cargo de Eduardo, alrededor del mundo, basados en puntos estratégicos como Sudáfrica, como Australia, como aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, en Perú y en Colombia, para atender los requerimientos de nuestros clientes a nivel corporativo más que todo. Nuestro foco de atención son las más grandes compañías mineras y del sector oil and gas en el mundo entero. Y estamos dedicados a proveer ese tipo de servicios especialmente de consultoría, asesoría y auditoría de aviación, basadas en los propios estándares de los clientes, los propios estándares de aviación generados por los clientes, así como en normas, como lo mencionaba Héctor, en lineamientos de operación, tales como la IOGP 590, el documento 590, que es el documento que provee la guía para la realización de operaciones aéreas en oil and gas. Documentos como el 420, también parte de la operación de oil and gas, y que me han permitido a mí particularmente extender ese conocimiento tanto normativo como operativo, de cómo se opera, cómo se audita, cómo se evidencia el performance de una compañía cuando se es auditor, cuando se tiene la posición de auditor
y se va a las distintas compañías, a los distintos países y tomando en cuenta las distintas regulaciones. Gracias, Mauricio. Gracias a usted, Juan Carlos. Le vamos a pedir el favor a Héctor que nos cuente, por favor, bajo qué criterios son los que utilizan de auditoría, bajo qué estándares, bajo qué requerimientos son los que él practica las auditorías. Ya hizo alguna mención Juan Carlos, pero podemos profundizar más en esos requerimientos, criterios de auditoría. Adelante, Héctor. Bueno, básicamente las auditorías se tienen que basar en la normatividad del país donde opera la empresa. O sea, el operador tiene que ser un operador certificado por su autoridad aeronáutica local. En el caso de Colombia, pues estamos hablando de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, que es la Aerocivil, y bajo el Reglamento Aeronáutico de Colombia. Entonces, digamos que esa es la línea mínima que deben cumplir cualquier operador que quiera ser certificado bajo una norma para las empresas productoras de gases y petróleos, que es, digamos, lo que más manejamos en el tema de auditorías para la certificación RUA, que la emite el Consejo Colombiano de Seguridad en Colombia, o para las certificaciones que se requieran de las empresas petroleras, por ejemplo. En Gran Tierra, por ejemplo, Gran Tierra Energy tiene su propio manual de estándares, donde tiene una serie de requisitos que le exige a las empresas que prestan servicios de transporte de personal o de carga que deben cumplir. Entonces, ellos toman la base, es el reglamento del país, en este caso Colombia. La segunda base va a ser el reglamento interno de ellos, que normalmente son políticas de aviación que establecen las empresas. Y el estándar que se busca siempre es el de la IOGP. Como les decía, está en el documento 590 y en varios documentos alternos. Hay varios documentos, como mencionaba Juan, que el 420, por ejemplo, y otros documentos para diferentes tipos de actividades. Entonces, esa es como la normatividad que se sigue para que se establezca un estándar sobre el cual se miden los diferentes operadores que a la final van a entrar a competir por los contratos que ofrecen las empresas. Por decir algo, hay un contrato de Equion o la antigua BP, por mencionar a alguien, o Ecopetrol. Ellos sacan unos requerimientos para participar en una licitación. Antes de la licitación piden que se hagan auditorías para certificar el nivel de confiabilidad de las empresas. Y ahí es donde se aplican estos estándares. Se busca un estándar para medir a todas las empresas bajo el mismo rasero y definir claramente quién está mejor preparado que los demás para prestar un servicio, o en algunos casos quienes cumplen un mínimo que requiera el operador, la empresa, el contratante, y para que entren ya a pelear o a tener, digamos, competencias sobre la diferencia de precios, pero teniendo ya una línea básica de calidad sobre los demás operadores. Muy claro, Héctor, muchas gracias. Eduardo, ¿puedes complementarnos y la visión desde el punto de vista tuyo, SGS, y lo que has asesorado, por favor? Claro, Mauricio. Como dice Héctor, básicamente el primer nivel que se audita es siempre que estén certificados por la autoridad aeronáutica, y para esto deben cumplir las regulaciones aeronáuticas de cada uno de los países en los cuales están. Y después de eso comienzan ya, digamos, que las normas de las organizaciones como IOGP, como Flight Safety Foundation con su sistema BARS,
como AIAXA, que es la Asociación Internacional de Geofísica Aerotransportada, que es un sistema, es algo como hacer sísmica, pero con equipos especiales para minería. Y después de este nivel, digamos que viene un nivel que es más restrictivo y más a fondo, que son los propios estándares de las compañías. Cada una de las compañías o la mayoría de las compañías de este tipo de compañías mineras y petroleras y de gas tienen sus propios estándares. Por ejemplo, lo que decía Héctor, BP tiene sus estándares, Shell tiene sus estándares, Rio Tinto, Anglo Gold, Anglo American, todo este tipo de compañías tienen sus propios estándares que son más restrictivos y más exigentes que los de las organizaciones y todavía aún más que las autoridades aeronáuticas. Entonces, pues con base en todos estos documentos es que se hacen las auditorías. Ese es el alcance, digamos, de las auditorías que realizamos nosotros, entre muchos otros, ¿no? Porque pues los que te menciono son como los más grandes, los más importantes. Pero pues hay bastantes documentos sobre los cuales se hacen este tipo de auditorías. VARS es una recopilación de varias empresas, más que todo del sector minero, que se han unido para tratar de seguir un estándar fijo y dejar de tener cada compañía su propio estándar, pero todavía no ha llegado al nivel, aunque hay mucha compañía que está dentro del sistema VAR, todavía no ha llegado a ser, digamos, que lo que ellos quieren de reunirlas a todas. Muchas gracias, Eduardo. Muy clara la respuesta. Juan, ¿nos puedes complementar algo sobre los estándares, precisamente? Sí, Mauricio, es un tema bien interesante porque coincidiendo con lo que hablaba Héctor y Eduardo sobre el tema regulatorio, es el primer escalón que uno toma como auditor siempre que va a realizar una auditoría. Si realmente no existe en una compañía el cumplimiento específico de la regulación, al menos de la regulación del país donde opera, pues cierra y vámonos, porque realmente no hay nada que hacer. Entonces, lo que buscamos nosotros siempre como auditores es, basados en un sistema de auditoría, en el caso nuestro en SGS Aviation Compliance, y creo que en la mayoría de las compañías auditoras alrededor del mundo, sean grandes, pequeñas, intervengan en el área que intervengan en auditoría, casi todas estamos basados sobre un sistema ISO 9000, en el cual lo que intentamos es evidenciar unos hallazgos, seguir todas las fases de auditoría que incluye toda la norma ISO 9000. Realmente es un sistema bastante práctico y que es aplicable a cualquier tipo de operación. Si nos ponemos a ver el ISO 9000 en un Quality Assurance, en un sistema de aseguramiento basado en auditorías tanto externas como internas en una compañía, el ISO 9000 aplica de una manera muy sencilla. Nosotros utilizamos este método de auditoría generalmente para realizar las auditorías y lo aplicamos tanto a la regulación aeronáutica como a los distintos estándares de los que hablaban Eduardo y Héctor. Y es como una evolución. Digamos que siempre tenemos que utilizar una norma y ese alcance de auditoría siempre tenemos que tenerlo muy claro para evitar conflictos de interés entre la regulación y los estándares. Un estándar de aviación de una compañía nunca puede estar por debajo de la regulación local. Generalmente está por encima, pero a veces encontramos ciertas dualidades y ciertos conflictos entre una y otra. Entonces, un punto muy importante que tenemos en cuenta nosotros en las auditorías es ese, que los estándares que apliquemos, que la regulación que estamos auditando, que los lineamientos que estamos aplicando, como el tema de todo el guideline de IOGP, se tenga lo suficientemente claro, los documentos de auditoría estén basados en ellos y las listas de chequeo están basadas en ellos para hacer un proceso de auditoría lo suficientemente limpio, conciso y preciso sobre los requisitos a auditar, porque eso es lo que finalmente nos va a dar el performance del auditado, ¿no?
como decía Héctor, si van a competir por un contrato o si simplemente lo que se está haciendo es verificando cuál es el performance del operador dentro de un contrato ya existente. Es importante tener en cuenta cuál es ese alcance de la auditoría basado en la regulación, en el estándar o en el lineamiento que estamos tomando como base de auditoría. Muchas gracias, Juan, por el complemento. Escuchemos qué tiene que decirnos Jorge sobre qué estándares son los que manejan en la compañía Rotores. Bueno, sobre nuestros criterios de auditoría. Nosotros, para poder tener una buena auditoría y tener unos buenos criterios de auditoría, lo primero que hacemos son cursos anuales. Nosotros hacemos cursos anuales internos sobre todos los productos que auditamos. Es decir, nosotros hacemos cursos de actualización de sísmica onshore, sísmica offshore, cuáles son las últimas tecnologías sobre aerogravimetría. Entonces, nosotros hoy en día asesoramos, auditamos bajo diferentes estándares. En Brasil hay un estándar que es conocido como PEOTRAM, es bajo el cual nosotros auditamos en Brasil, y este envuelve varias normas de ISO, normas de OSHA, normas de OSAS. Entonces, intentamos auditar bajo PEOTRAM, que es una combinación de varias normas aparte de su norma interna. En las otras partes del mundo, digamos que tratamos de auditar bajo estándares IOGP. Utilizamos algunas referencias de Eli Offshore, utilizamos algunas referencias de VARS y de otras entidades. Pero básicamente esos son los estándares que se usan. También se usan dependiendo de nuestros clientes. Hay algunos que tienen sus estándares propios y se usan, siempre pues se estudian estos estándares y se usan para nosotros poder hacer las auditorías o consultorías basados en esos estándares. Obviamente también siempre se tienen en cuenta las regulaciones nacionales, que son las que priman sobre todo, sobre cualquier estándar internacional, y también se audita teniendo en cuenta esto. Todo esto nos hace crear una gama alta de, digamos, un poco compleja para auditar, porque se deben tener en cuenta muchas variables para uno poder hacer una auditoría con un compliance adecuado, ¿ya? Sin embargo, nosotros siempre hemos recomendado que esos estándares sean propios de cada empresa y no se basen, por ejemplo, en un guideline como el de OGP, que simplemente es un guideline, pero no es un estándar, y como estándar sería muy difícil de cumplir en unos países. Por ejemplo, es muy diferente uno auditar con el IOGP 690 no sé, en alguna operación de Brasil, e intentar hacer el mismo tipo de auditoría basado en el mismo estándar en una operación en Uruguay o en Colombia o en Chile de offshore, porque digamos que la evolución de la aviación es totalmente diferente, las aeronaves son diferentes, los sistemas son diferentes. Y mal podríamos intentar que todos sean medidos con la misma complejidad y avances tecnológicos que hay en cada país. Entonces, por eso utilizamos el IOGP más como una referencia que como un estándar que de por sí las empresas deban cumplir. Y si nos gustan las empresas, o preferimos cuando las empresas de gas y petróleo tienen su propio estándar, y sobre eso poder uno hacer la parte de auditoría. Y si es la parte de asesoría, pues también nos basamos en varios de estos ítems ya nombrados para poder mejorar la empresa a todo nivel. Muchas gracias, Héctor. Muy
gentil por la anotación, la tenemos en cuenta, y gracias a Jorge Mario por su aporte. Vamos a continuar, ya tenemos las 4:32, la asistencia está excelente, muchas gracias por su fidelidad. Vemos que cada webinar se conecta al mismo grupo de personas, el mismo número de personas. Nuestra asistencia está realmente de locos. Vamos a entrar ya a un tema un poco más específico, y es cómo se prepara una auditoría. Vamos a preguntarle a nuestros panelistas cómo se preparan ellos. Yo creo que no hay una forma estándar de prepararse. Hay quien duerme más, hay quien duerme menos. Más allá solamente de preparar el documento, eso es a lo que yo voy. Todos preparamos los documentos, la guía de que vamos a auditoría y demás. Pero ¿cómo se preparan nuestros 4 panelistas para una auditoría? Vamos a comenzar con Juan. Comencemos, Juan, por favor. ¿Cómo se prepara Juan Carlos para una auditoría? Bueno, eso es una buena pregunta. Yo creo que depende de muchos factores, ¿no? Generalmente cuando uno hace auditorías de seguimiento, por ejemplo, y está operando en un mismo país, y está operando bajo unas mismas condiciones regulatorias, o uno audita permanentemente el mismo estándar en la misma compañía 2 veces al año, 1 vez al año, tiende a rutinizarse. Entonces, creo que la preparación ahí inconscientemente baja, pero sin embargo es muy importante tener la alerta situacional. Esto es como el vuelo, hay que tener la alerta situacional alta, porque cuando no se tiene la alerta situacional alta como auditor, se pasan esos detalles importantes que realmente lo llevan a uno a definir el performance de una compañía. Entonces, yo particularmente lo que hago en este tipo de casos es darle una revisada al estándar cuando ya lo conozco, cuando ya sé cómo son las listas de chequeo, cuando muchas veces son auditorías de seguimiento sobre la misma compañía todos los años. Entonces ya uno como auditor empieza a identificar cuáles son esas falencias o las posibles fortalezas que tiene la compañía. Entonces sabe uno más o menos cómo orientar la auditoría hacia revisar cuál es el performance actual de la compañía. Entonces, en esa parte, digamos que en las auditorías recurrentes lo que hago es eso, revisar un poco el informe anterior, si lo tengo en la mano, revisar cuál fue el performance de seguridad de esa compañía, cuáles fueron los findings, cuáles los hallazgos, cuáles fueron las respuestas a esos hallazgos, si fueron efectivas, si fueron dentro del tiempo, porque esto evidencia cuál es la capacidad de gestión que tiene una compañía para responder a una auditoría y para llevar a cabo un contrato. Desde, como decimos en Colombia, desde el desayuno sabemos cómo va a estar el almuerzo. Entonces, si uno tiene una compañía que es efectiva al responder a una auditoría y lo hace en buena forma, de manera comprometida, muy seguramente también así va a ser el desarrollo de su operación aérea. Para auditorías, en el caso de cuando no conozco quién es el auditado y es una norma nueva o es un país nuevo, nosotros tenemos operaciones como les decía, en 100 países del mundo, y hacemos auditorías en esos 100 del mundo bajo unos estándares completamente distintos unos con otros, bajo unos lineamientos regulatorios distintos unos con otros, bajo una cultura de seguridad distinta. Este tema es supremamente importante porque la cultura juega un papel muy primordial en el performance de seguridad de las compañías que auditamos y de los países en los que hacemos trabajos. Entonces, ahí creo que la preparación es mucho más profunda. Generalmente, en mi caso particular, le doy una revisada a la regulación, al estándar del cliente. Entro a internet a buscar información de la compañía. Siempre es muy importante tener información de la compañía que uno va a auditar. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Cuántas bases tienen? ¿Quién es el propietario? ¿Qué aeronaves tienen? ¿Qué accidentes o incidentes han tenido durante los últimos años? ¿Cuál es el resultado de la investigación de esos incidentes o accidentes? Es muy importante que el auditor se prepare para saber a quién está auditando. Es casi lo mismo que uno hace cuando está siendo auditado. Uno siempre se preocupa quién es la empresa que lo va a auditar, cuáles son sus estándares, qué es lo que tengo yo que tener como operador aéreo para dar respuesta a los estándares de esa compañía. Entonces, pienso yo que esto es un tema, por eso digo que es una pregunta muy interesante, porque mucho del éxito de la auditoría al final, no solamente en generar un reporte, porque generar un reporte es una actividad más de la auditoría. Realmente lo que queremos es conocer cuál es el rendimiento de esa compañía en materia de seguridad,
hablando de seguridad sobre la sombrilla que cubre las áreas críticas y los procesos críticos de la compañía. Realmente la preparación de la auditoría es muy importante y básica para un buen. Muchas gracias, Juan Carlos. Héctor, ¿cómo prepara Héctor Taborda una auditoría? Vamos a subir en este momento seguramente la audiencia cuando Héctor nos comience a contar cómo prepara en Colombia la auditoría. No, mira, las auditorías se preparan muy fácil. Lo primero que uno debe mirar es, como decía Juan, si es en un país diferente, pues obviamente fijarse en el estándar del país, o sea, cuál es la reglamentación de ese país para ver si hay alguna diferencia. La aviación es tan estándar internacionalmente que las diferencias son muy pocas. Básicamente uno encuentra diferencias en la forma de licenciar al personal o en la forma del entrenamiento del personal, pero más allá de eso, básicamente el estándar es el mismo. Entonces tenemos que tener en claro la reglamentación del país como primera medida. Posterior a eso, es revisar si la empresa se hizo una auditoría anterior, cuáles son los reportes que se sacaron o los hallazgos que se sacaron a esa empresa, en qué fallaron la vez pasada y quiénes fueron los auditores anteriores. Si no fuiste tú el auditor, sino que fue otra persona, entonces ver qué reportes sacaron. Hay una diferencia cuando las auditorías las hace un piloto y cuando las hace un ingeniero, porque normalmente el ingeniero tiene tendencia más a enfocarse en la parte de mantenimiento, obviamente, y el piloto tiende a enfocarse más en la parte de operaciones y esas diferencias se ven mucho en los reportes anteriores. La otra parte, cuando el auditor anterior es especializado en la parte de HC, sacan muchos reportes de seguridad industrial o de ISO. Entonces, ahí tienes que mirar hacia dónde vas a enfocar tus preguntas o tu nivel de profundidad entre la auditoría, porque como han dicho todos los panelistas durante la reunión, hay en las empresas auditadas hay la tendencia a evitar que le saquen reportes. Entonces empiezan como a esconder para un lado y para el otro para que el auditor busque por un lado y no busque por el otro. Entonces es muy vital lo que se logra tener con las auditorías anteriores para poder programar tu auditoría y para saber por dónde te vas a enfocar. Posterior a eso, tienes que revisar si la empresa ha sufrido cambios, o sea, si han cambiado al gerente, si han cambiado a los directivos, porque cada vez que llega un nuevo directivo empieza a tener unas políticas diferentes y a veces para mejoras y a veces para peor de la empresa. Y finalmente, pues obviamente, en lo que es el estándar que vas a aplicar, si es un estándar IOGP o si es BARS o si es cualquiera de los otros estándares que se estén mirando, teniendo en cuenta cuál es tu cliente. O sea, si tu cliente va a ser la empresa petrolera o la empresa minera, ellos tienen su estándar, ellos tienen sus políticas, tienes que ver qué es lo que le está buscando, qué es lo que quiere, por decir algo. Si estamos haciendo una auditoría para revisar helicópteros CMI, yo necesito saber cuánta carga externa voy a tener, qué experiencia tienen los pilotos en carga externa, si manejan eslinga larga, eslinga corta, cómo va a ser la operación, si es en selva, si es en desierto, si es short. Todas esas partes son las que uno ya entra a analizar para programar su auditoría. Muchas gracias, Héctor. Eduardo, con un enfoque obviamente académico, pero también más humano, ¿cómo se prepara una auditoría? ¿Se da la bendición, pie derecho para entrar? ¿Qué más sucede, no? ¿Qué más sucede detrás del telón? Porque todos los que hemos sido auditados sabemos que hay una preparación de ver la página de internet de la empresa y demás, pero desde el punto de vista un poquito más humano, ¿cómo se prepara un auditor para enfrentarse cada momento a un grupo de personas nuevas seguramente?
Pues, Héctor, Mauricio, básicamente, no, o sea, uno como que se va acostumbrando al tema de llegar a diferentes sitios, a diferentes países, con diferentes culturas, a veces diferentes idiomas, pero obviamente que para ambos lados, digamos que hay una sensación de incertidumbre al principio de una auditoría cuando uno no conoce sobre todo a las personas. Y aquí hay algo bien importante y es algo que se debe tratar de realizar antes de todas las auditorías, y es precisamente un tema de factor humano que es supremamente importante, y es el rotar los auditores, porque cuando uno hace auditorías repetitivas a una compañía, nosotros también somos humanos y se genera se generan lazos de cercanía o de lejanía en algunos casos. Y es bueno y sano que se rote la gente para que puedan ver diferentes puntos de vista o sea, se pueda tener diferentes puntos de vista de cada compañía y de cada organización, y no el punto de una misma persona que obviamente puede tener, como te dije, cercanía o lejanía con la organización. Ahora bien, el tema, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que cambiar el enfoque de las auditorías y llegar a que los auditados entiendan que nosotros no vamos como unos verdugos a asesinar, a torturar a nadie ni a hacerle daño a nadie, sino que la intención es un proceso de mejoramiento y de cambio. Entonces, lo que decía Héctor hace un momento de que los auditados tratan de esconder las falencias para a veces engañar o a veces no tener reportes. Esto, si se genera un ambiente de cordialidad, de confianza dentro de la compañía, que es muy importante, y dentro de la compañía y el auditor, ayuda muchísimo a encontrar cosas y a que ellos entiendan que esto es un proceso de mejoramiento continuo, y es bien enriquecedor y bien gratificante ver cómo empresas donde uno llega al principio y encuentra que digamos que en un nivel muy bajo, en el transcurso de los años, a veces 3, 4 o 5 años, cuando uno hace la última auditoría, dice, uy, ¿cómo cambió esta compañía? Eso es bastante enriquecedor y digamos que no es parte de la preparación, pero sí es parte de lo que uno debe tratar de llegarle a la gente, y que de verdad entiendan que esto es para ayudar a que la compañía mejore y a que alcance los estándares superiores, y no a que vamos a quitarles un contrato o van a perder un contrato o van a tener que rendir cuentas ante un cliente o algo por el estilo. Ahora bien, muchas veces el tema de factor humano en la preparación es complicado porque tienes que hacer vuelos largos y muchas veces no hay el tiempo para recuperar recuperarse uno y dormir bien, sino toca dormir en el avión y al día siguiente llegar a auditar. Esto afecta bastante el tema anímico y el tema de rendimiento. Entonces, lo que hay que tratar de hacer ahí, por ejemplo, es programar el viaje lo más cómodo posible y de una forma en que tú puedas llegar al sitio y por lo menos descansar unas horitas y arrancar nuevamente. Pero pues básicamente hay que tener en cuenta que en ambos lados hay personas, que debe haber un respeto siempre y cordialidad, tratar de hacer las cosas cordiales y bueno, ir bien preparado para, como dijeron Héctor y Juan Carlos desde el principio, revisando todas las cosas, conociendo a quién y con qué vas a auditar. Muchas gracias, Eduardo, muy gentil. Y Jorge Mario, ¿cómo se prepara una auditoría en rotores?
Bueno, el siguiente punto, que es cómo se prepara una auditoría, para nosotros es muy importante, y es, digamos que, digámoslo así, la parte central en la que vamos a basar nuestra auditoría. Nosotros iniciamos con un proceso que se llama un KYC, que es Know Your Client, que es conocer a nuestro cliente. No es nada más que eso, sino conocer a nuestro cliente, en este caso el mandante, que sea la compañía de gas o petróleo, saber cuál es el estándar que él requiere, cuáles son los requisitos que él quiere cumplir, qué es lo que él quiere cumplir, qué tipo de operación él quiere, qué tipo de aeronave él tiene preferencia si es que la tuviera. En fin, ahí nosotros ya por lo menos podemos darnos una idea de qué es lo que él quiere y para dónde está llevando su operación. Ahí empieza la segunda parte, la segunda etapa de la auditoría, que es conocer al auditado. Para conocer al auditado, es decir, el operador, le enviamos un formato, un formulario con 4 o 5 días antes de la auditoría, que ellos deben llenar, cada empresa debe llenar, donde tenemos la información básica de la empresa, y a través de eso también, digamos que los conocemos un poco. Y por último, también hacemos un research del operador en internet si no lo conocemos. Es decir, la compañía XY que vamos a auditar en el país X, no la conocemos, nunca fue auditada por nosotros. Aparte de todo este proceso, le hacemos un research en internet para podernos dar una idea vaga de qué es la compañía, qué tiene la compañía, dónde ha operado, en fin. Con todo esto nosotros preparamos una auditoría, y por último estudiamos, aparte de lo que quiere nuestro cliente y su estándar, la regulación aérea de cada país, para poder tener conocimiento en términos generales de qué se va a auditar y cómo se va a auditar. Muchas gracias, Jorge Mario. Vamos a pasar con Juan Carlos, vamos a hacer otra consulta. Juan, ¿nos puede contar, por favor, cuáles son los temores de una auditoría, de enfrentar una auditoría? Si existieran los temores. Sí, uno como auditor también tiene temores, no solamente el auditado. Realmente hay cosas, yo no lo llamaría temores, sino más bien como unos desafíos, ¿no? O sea, el hecho de enfrentarse a muchas veces, por ejemplo, y retomando el tema de la preparación, muchas veces cuando tenemos la oportunidad de auditar compañías muy grandes en países que tienen unos estándares de aviación, un nivel de aviación muy avanzado, en mi caso, aquí en Estados Unidos y en Canadá, se pueden comparar, no el rendimiento y el cumplimiento regulatorio, porque la regulación canadiense y la regulación norteamericana son bien distintas, pero sí el tema del tamaño y de las capacidades técnicas, de seguridad, económicas, financieras de una compañía grande, generan cierto desafío, cierto temor al momento de enfrentarse a una auditoría de este tipo de compañía, y sobre todo si es la primera vez. En mi caso me pasa que los operadores que tengo que auditar aquí, 99% son auditorías en inglés, en otro idioma. Entonces eso le genera a uno digamos que un componente adicional de temor, de desafío al momento de realizar la auditoría, y enfrentarse a procesos muy avanzados, a procedimientos muy avanzados en aviación, que generalmente lo tienen las compañías 121 en este tipo de países, le genera a uno cierto temor. Se siente uno muchas veces inseguro de no cumplir con lo requerido como en su posición de auditor, de Aviation Advisor, en la posición nuestra. Pero realmente yo creo que todo tiene que ver con el profesionalismo y con la preparación con la que uno asuma la auditoría. Realmente muchas veces nos hemos encontrado, creo que Héctor y Eduardo están de acuerdo conmigo, en que los operadores pequeñitos y escondidos muchas veces son los más críticos y los que más desafíos le ponen a uno como auditor. Muchas veces el operador grande y espectacular, lleno de hangares y de aviones, es el auditado más fácil, porque generalmente tiene todo lo que uno necesita, mientras que el chiquitito
escondido, que tiene una operación crítica, que vive en un país donde la regulación es laxa y no tiene un rendimiento de seguridad demostrable durante su historia, es el auditado más peligroso, el que más desafíos le pone a uno, el que más riesgo corre uno. Entonces, tanto en el grande como en el pequeño encuentra uno ese tipo de temores, ¿no? Y la idea, pues obviamente siempre en este trabajo es satisfacer al cliente, uno por el lado comercial y por el otro lado satisfacer ese performance de seguridad que uno está buscando en el auditado. Resulta que creo que uno de los desafíos más grandes que tenemos nosotros como auditores es que no encontremos ese detonante, ese peligro potencial, ese peligro oculto que reside en el auditado, en el operador aéreo, y que ese peligro latente salga a la superficie en un accidente después cuando el auditado empiece la operación aérea para nuestro cliente. Yo creo que esa también es una situación muy crítica para nosotros y creo que es un temor de todos los auditores de alcanzar ese punto, ese compromiso y ese performance del auditor tal que le permite identificar esas situaciones de riesgo que podrían generarle un peligro a la operación de nuestro cliente. Pienso yo que esas serían como las dos áreas de temor, de desafío en las que yo siento que he identificado en mi carrera como auditor. Gracias, Juan Carlos. Eduardo, ¿algún temor para enfrentar la auditoría, para desarrollarla? No, digamos que temor no, pero retos, como decía Juan Carlos, sí. El tema, yo tengo un lema que he tenido desde hace muchos años, o desde un poco antes de empezar con este tema de las auditorías, y es que yo digo que si cada uno de nosotros pudiera evitar un accidente de aviación en su vida, no sé cuántas personas estén ahorita en este webinar, pero digamos que sean 20 bajitos, por ahí debimos pasar hace rato, pero bueno. Se puede poner un cero, le puede poner un cero, Eduardo. Bueno, imagínate si 200 personas que están ahorita, más todas con las que tenemos contacto nosotros, lográramos evitar uno. ¿Cuántos accidentes se evitarían en el mundo? Entonces yo creo que la labor de cada uno es por lo menos uno. Entonces en ese orden de ideas el compromiso y la responsabilidad es muy alta y gracias a Dios yo puedo decir que en los 10 años que llevo auditando hasta el momento no he tenido el primer auditado de los que estén aprobados y que estén operando que haya tenido un accidente fatal. Entonces eso por lo menos me deja un buen sabor de boca, una tranquilidad. Pero realmente sí, el compromiso, el reto del compromiso es, yo no sé si llamarlo miedo o llamarlo reto o desafío, pero ese compromiso, y no solamente con el cliente, con los pasajeros que se montan, con las cargas que se transportan, con la gente que está en tierra cuando se mueve una carga y que no se vaya a caer encima de la casa o de la finca donde están viviendo, o que no les vayan a matar las gallinitas con las que viven. Todo ese tipo de responsabilidades y de compromisos son realmente lo que a uno como que le da cierto temor o cierto nivel de desconfianza al principio, pero pues poco a poco uno se va acostumbrando. Y yo otra cosa que digo es que nosotros hagamos a una auditoría y el operador la pase, no quiere decir que sea un 100% una seguridad de que no le va a ocurrir nada, pero por lo menos estamos seguros de que está cumpliendo con los estándares y con las cosas, está haciendo las cosas bien hechas. Muchas gracias, Eduardo. Héctor, ¿algún temor a realizar, a enfrentar una de las auditorías? Bueno, ya llevamos 21 años haciendo auditorías bajo IOGP y hemos pasado por diferentes niveles
de temores. Hay dos tipos de temores, el temor del auditor y el temor del auditado. En los años finales de los 90 todavía estábamos aquí en Colombia en una situación difícil con todo el tema de narcotráfico y de empresas que estaban muy violentas. Y cuando hacíamos auditorías, en algún momento sí se sintió temor por las represalias, porque anteriormente, para la contratación de Ecopetrol, por ejemplo, nosotros como auditores emitíamos unos conceptos calificables. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros emitíamos un concepto donde decíamos, la compañía A sacó 3 puntos, la compañía B sacó 3.5. Y inclusive cuando le hice auditorías aquí a don Mauricio y cuando le hice auditorías al capitán Eduardo también cuando estaba en el ICOL, nosotros hacíamos las auditorías y teníamos que calificar. Entonces, si por decir algo, la empresa de Mauricio sacaba 3.6 y la empresa de Eduardo sacaba 3.5, entonces tenían una diferencia en la contratación, en las posibilidades de contratación y se creaba una tensión muy innecesaria para el auditor. Digamos, esa fue parte de las vivencias que se tuvo en ese momento y que logramos que se quitara porque era un error que nosotros como auditores calificáramos a una empresa y a otra, porque llegaban los auditores y era a ver cómo lo complazco, cómo lo asusto o cómo le hago qué caras para que yo no me saque el 3.5 sino el 3.6. Inclusive hubo varias situaciones en las que se contrataban asesores y el asesor llegaba muy bien plantado y hacer leguleyadas durante la auditoría y a decir, eso no lo puede poner porque tal cosa, eso no lo puede poner porque tal otra. Entonces, digamos que esa fue una época en la que realmente como auditores llegamos a tener temor porque por un 0.1 de calificación se iba el contrato para un lado para otro y a la final el auditor era el que era blanco de un dueño de empresa que podía no ser muy santo, que podía estar interesado simplemente en ganarse un contrato. Entonces, esa parte, digamos, dentro de lo que fue la evolución de las auditorías en Colombia cambió, afortunadamente, y nosotros ya no emitimos, hace como 8, 9, no, como unos 10 años no emitimos evaluaciones dando puntuación. Simplemente pasa o no pasa y se dan unos criterios de resultados de auditoría y pare de contar. Ese, digamos, es un temor real que se vivió como auditores. Ya por el tema de la auditoría misma, si yo termino de hacer una auditoría a una empresa y se cae el avión al otro día, ese no es responsabilidad del auditor, eso es responsabilidad del operador y eso está claro. Pero sí, obviamente, como decía Eduardo, se siente uno muy tranquilo saber que las empresas que hemos auditado año a año han ido todas mejorando. Lo que hablábamos ahora, desde la época de Tecniaéreas, cuando el capitán Juan ayudó por allá en su parte, hasta los días de hoy, las empresas fueron creciendo y fueron creciendo en todo lo que es el tema de seguridad, Vertical de Aviación, el Listar, Searca, todas estas empresas han sido día a día progresando. Y hoy en día uno encuentra empresas pequeñas que saben de los alcances que han logrado estas empresas grandes y buscan también ir paso a paso con eso. El otro temor es el temor que tiene el auditado. Ese sí ha ido creciendo cada vez más. El del auditor ha bajado y el del auditado ha ido creciendo. Pero no es por el mismo tema de la calificación o del puntaje. Lo que pasa es que el estándar está ahí y todos saben cómo cumplirlo. El problema es que ese estándar vale plata. Entonces, una empresa mediana o pequeña para hacer inversiones sobre SMS, sobre entrenamientos en el exterior, entrenamientos en fábrica, que es lo que sube el estándar, tiene temor de invertir en eso, porque cuando va a la petrolera a pedir el negocio, la contratación se hace sobre el menor precio.
Entonces dice, yo invierto la plata y a la final le van a dar el contrato al que gane, al que pague menos. Entonces digamos que esos son los temores que va a tener el empresario auditado por el tema de invertir dinero y no recuperarlo prontamente. Ahora, los empleados o los técnicos, ingenieros, pilotos mismos, siempre tienen el temor de que le saquen un reporte, porque después como dicen ellos, después de la reunión de cierre, ahí llega el gerente a dar gallina para ver a quién le sacaron reportes y por qué sacaron los reportes. Entonces empieza el tire y afloje. Digamos que esos son los temores reales de las auditorías, porque sí, las auditorías son para mejorar, es para buscar un estándar más alto, pero a la final todos van a tener el temor de que si me sacaron muchos reportes a mi área, entonces de pronto para la próxima auditoría ya hay un cambio de personal en esa parte. Muchísimas gracias, Héctor. Muy completo, muy global el tema. Nos metimos en el tema de los dueños, el temor de no poder ser contratados, el temor del auditado y el temor del auditor. Muy chévere tener esa visión, y más adelante nos cuenta si de pronto sacó muchas anotaciones para alguien y después no lo vio al año desempeñando esa misma posición. Vamos a escuchar, Capitán Berbe, sí, creo que era. Bueno, y con respecto a los 90, yo todavía estaba montando en bicicleta finalizando los 90, entonces vamos a escuchar a Jorge Mario que nos cuente si ha tenido temores. Yo creo que siempre hay un temor, yo creo que no, para nosotros, por lo menos en Rotores, nosotros no nos creemos la grandeza absoluta en auditorías ni nada, entonces siempre hay algún temor, porque siempre hay algo a lo que uno no sabe que se podría enfrentar. Entonces el temor como tal existe por muchas situaciones. Uno, por el país al que se puede ir a auditar, por la barrera idiomática, de pronto por los conocimientos en el tipo de operación. O sea, pasan mil cosas en los temores. No solo aquí este es un tema muy simpático, porque no solo hay temor de quien va a ser auditado, el que audita también tiene temor. Pasan mil cosas por la cabeza, ¿no? Y uno se encuentra desde compañías que son muy abiertas hasta compañías que son absolutamente cerradas y complejas en auditar. Entonces, yo creo que los principales temores son, por ejemplo, las regulaciones aéreas de cada país, hacer un comentario errado, que seguramente se pueden hacer, pero uno como auditor debe intentar no fallar en sus comentarios, ¿no? Y encontrarse con compañías que son absolutamente cerradas y que no te dan acceso o facilidad, o que hacen que el proceso de auditoría sea un poco más complejo, llegando a ser en algunos casos, digámoslo, ¿por qué no llamarlo así?, un poco desagradable. Pero yo creo que sí hay varios temores, Mira, desde el mismo viaje si es al exterior, si uno no conoce el país, bueno, en fin, pasan muchos temores para preparar una auditoría. Muchas gracias, Jorge. Por solicitud de varios de los asistentes, nos hemos quedado en webinars anteriores cortos en nuestro momento de las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas. Posterior a las preguntas, vamos a pedirle a los panelistas que nos cuenten anécdotas y que realicemos la despedida. Así no lo crean los panelistas, ya llevamos 1 hora 6 minutos acá, el tiempo nos pasa volando. La primera pregunta tiene que ver con ¿cuál es la consecuencia o pasos a seguir al evidenciar un hallazgo que trae como consecuencia una no conformidad mayor, hallazgo que evidencia un incumplimiento de una especificación técnica que hace parte integral de un contrato? Básicamente, a lo que se refiere la pregunta es, ¿cuál sería la consecuencia si el auditor encuentra una no conformidad mayor que va en contra o que ataca o que vulnera una especificación técnica de un contrato? Juan, empecemos con la visión de SGS y tuya con respecto a esta pregunta. Bueno, específicamente cuando se tienen
Bueno, una cosa es tener un contrato en mano y estar auditando contra el contrato, que hace parte también del scope de la auditoría, del alcance de la auditoría. Muchas veces cuando hacemos auditorías no tenemos un contrato en mano, sino que estamos auditando contra los estándares del cliente que le va a dar un contrato a ese operador o que ya se lo dio y que el contrato, por ejemplo, puede estar en discusión, en ajustes, etcétera. Pero cuando el tema se convierte en un incumplimiento contractual, que generalmente es un incumplimiento del estándar, porque si yo tengo si estoy auditando para una compañía de oil and gas y minería generalmente que tiene estándares de aviación, los contratos están muy pegados a lo que está incluido en sus estándares de aviación, lo que quiere decir que muy seguramente hay un incumplimiento del estándar de aviación. Y si es un punto crítico que genera una acción inmediata, generalmente lo que hacemos nosotros en SGS es, al momento de identificar ese finding, ese hallazgo en la auditoría, vamos a discutirlo inmediatamente con el auditado y si realmente llegamos a la conclusión, después de hacer una entrevista con el auditado, aquí generalmente entran otros estamentos de la auditoría como la gerencia general de la compañía, etcétera, porque ya es un tema más delicado. Lo que hacemos nosotros en nuestro sistema, en nuestro método de auditoría es que discutimos y interrumpimos la auditoría e inmediatamente empezamos una discusión, obviamente, tanto de tipo técnica como de tipo legal y de seguridad, sobre el punto identificado, sobre la falencia identificada, sobre ese hallazgo, para tratar de entender qué es lo que pasa, por qué la compañía no tiene ese requerimiento si es contractual, por ejemplo, hablando del tema de los requisitos de los pilotos. Muchas veces nos pasa que tenemos una operación donde hay una operación especial de sismografía, una operación de geofísica, una operación de carga externa con línea larga, referencia vertical, y resulta que llegamos a la presentación del contrato, o está a punto de serle otorgado el contrato, y los pilotos no tienen la experiencia suficiente para volar el tipo de operación o no tienen los requisitos suficientes de acuerdo a los lineamientos de OGP o a los lineamientos establecidos en los estándares del cliente. Entonces, paramos la auditoría, discutimos con las personas encargadas del operador aéreo para poder llegar a una conclusión final, para tener un escenario completo. Y si realmente este punto de auditoría es tan crítico para el contrato que no puede seguir la auditoría, ya tenemos que ponernos en contacto con el cliente. Generalmente lo que hacemos es notificar al cliente de que tenemos un hallazgo crítico, digámoslo así. No estoy hablando de no conformidades mayores, porque muchas veces las no conformidades mayores, yendo al glosario de términos, utilizando los términos del ISO 9000, muchas veces son solucionables dentro de cierta cantidad de tiempo y no ponen en riesgo la operación. Estoy hablando cuando identificamos una no conformidad o tenemos un hallazgo que en verdad significa un incumplimiento contractual y que puede alterar el rumbo de la operación en ese momento. Entonces, ese es nuestro sistema, ¿no? Es lo que nosotros hacemos. Discutimos con el operador aéreo, tratamos de tomar toda esa información disponible, ese acervo probatorio, como dicen los abogados, y definimos cuál es la situación y si es necesario notificamos al cliente inmediatamente de esta situación. Si por el contrario la situación se puede arreglar en ese momento y se puede incluir como una no conformidad mayor, menor, dependiendo del tipo de auditoría, porque muchos estándares de nuestros clientes se llaman de distinta forma los hallazgos, y podemos incluir en el reporte final y se le puede dar un tiempo de gestión a ese operador aéreo dependiendo de las condiciones contractuales, si tiene que empezar ya el contrato, si es para un tema de selección o si la operación empieza dentro de 2 meses o 3 meses, se le otorga un tiempo prudencial para que haga el levantamiento efectivo de ese incumplimiento o de ese hallazgo que se identificó. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a escuchar qué nos dice Jorge con respecto a la consulta. Bueno, nuestras auditorías se dividen en 4, o nuestras auditorías tienen 4 grandes casillas de no conformidades. Y la pregunta, digamos, a la cual nos vamos a referir ahora, que es una conformidad mayor que atenta contra la especificación técnica de un contrato, pues yo creo que es muy clara, ¿no? Nosotros tenemos catalogado como antes del vuelo. O sea, si uno se encuentra una no conformidad grande
que va en contra del contrato, pero la compañía como tal digamos que superó el proceso de auditoría, pues ellos deben corregir esta no conformidad mayor antes del inicio del contrato. Ahora, se puede presentar que la no conformidad mayor o el número de no conformidades mayores sea tan grande y van en, digamos, no tienen un compliance como contrato, que la recomendación es no usar ese operador. Obviamente, todos los que estamos aquí sabemos que nosotros como auditores no tenemos la última palabra en esta parte del due diligence de los operadores aéreos. Pero digamos que sí nos ha tocado infelizmente, porque es un proceso muy, digamos, aburridor, tenerle que decir a algunos operadores aéreos que les vamos a recomendar a nuestros clientes no usar los servicios de ellos. Y eso porque ya el nivel de no conformidades mayores y que van en contra del contrato, digamos que no son manejables, por llamarlo de alguna forma. Si es dentro de la operación y la no conformidad se crea dentro de la operación y va en contra del compliance del contrato, pues la operación se para. En ese momento se para y hasta que no se corrija, simplemente no continúa la operación. Entonces, básicamente, esos son los ítems que nosotros manejamos cuando encontramos no conformidades mayores. Héctor, ¿cuál es el manejo que se le da en el Consejo Colombiano, en tu compañía Aeroflot, a ese tipo de hallazgos con respecto a la pregunta que nos hicieron? Sí, todo depende básicamente del tipo de auditoría que se esté haciendo en el momento. Si, por ejemplo, estamos haciendo una revisión en contrato, quiere decir que hay una empresa que está ejecutando un contrato para una empresa productora de gas y petróleo. Básicamente lo que se hace es suspender las operaciones en ese momento si es que hay un incumplimiento mayor de alguna de los estándares, bien sean nacionales, empresariales o del estándar internacional. Se pasa la información al supervisor del contrato, se le dice, mire, durante la auditoría se detectó una no conformidad mayor que lleva a la suspensión del contrato por X o Y motivo que sea. Digamos, si se está poniendo en tela de juicio la aeronavegabilidad o la seguridad aérea en un momento determinado, se para inmediatamente el contrato, se notifica a la empresa y la empresa notifica al operador para decirle que queda suspendido el contrato hasta tanto no se corrija la no conformidad. Ahora, si es antes de un contrato, simplemente se hace el informe, se pasa las no conformidades y dice, mire, estas no conformidades son clase 1. En el Consejo Colombiano de Seguridad se tienen clase 1, 2 y 3. Tiene tantas no conformidades clase 1 y ya el comité directivo define si esas no conformidades conllevan a que esa persona o esa empresa no participe en la licitación o en la propuesta de contratos y en las ofertas que puedan presentar ellos. Y la otra situación es cuando estás haciendo una evaluación de un operador y de repente encuentras no conformidades de tal magnitud que tú simplemente dices no vale la pena siquiera continuar con la auditoría. Digamos, como te decía, en mis 21 años eso ha pasado 3 veces, solamente porque, digamos, para que una empresa esté así de mal, quiere decir que no cumple ni siquiera con el reglamento aeronáutico colombiano. Y hay casos, o sea, hay casos, se encontró en algunas ocasiones técnicos de aviación que ni siquiera sabían leer, personal que estaba llenando documentos en inglés teniendo problemas hasta para el español. Y en esos casos se llegó a suspender las operaciones. Entonces, la auditoría. Entonces, son muy escasos ese tipo de situaciones, pero sí se han presentado. Y lo que toca hacer en ese momento simplemente es suspender la auditoría.
Muchísimas gracias, Héctor. Eduardo, ¿tienes algo que complementar desde el punto de vista de SGS cuando estuviste en JAR y demás? ¿Cuál sería, digamos, el paso a paso o cuál es la consecuencia de este incumplimiento? A ver, Mauricio, el tema básicamente va en qué tipo de incumplimiento es, porque hay no conformidades críticas que son incumplimiento a la regulación, en las cuales la compañía está fallando en el cumplimiento de la regulación, y hay otras que son incumplimientos a ciertos estándares. Entonces, el tema de estándares, digamos que es manejable, porque pues no todas las compañías los tienen o los conocen o los aplican. El tema de la regulación es crítico porque pues obviamente está incumpliendo algo que es mandatorio, que es regulatorio. Nosotros no suspendemos las operaciones. Sí suspendemos las auditorías cuando los casos son críticos y cuando hay una sumatoria de no conformidades o de hallazgos críticos, pero nosotros le sugerimos al cliente o al que contrató la auditoría que esa compañía no debe ser utilizada hasta tanto no resuelva esos problemas y ellos toman la decisión, o sea, la decisión no es nuestra, nosotros no somos digamos que los mandantes en ese momento. Los mandantes son ellos, nosotros estamos asesorándolos a ellos, auditando para ellos. Entonces, el tema es, se les informa, se les dice, mire, esta compañía está en esta situación y también depende mucho de si ya tienen el contrato o si no lo tienen. Si ya lo tienen, ellos deben cumplir con unos estándares que ya les han exigido, y si no, si están previos al contrato, o si es una compañía spot que hace vuelos spot para este tipo de compañías, si la tienen lista en caso de, pues digamos que esos temas son manejables en cuanto a tiempos y en cuanto a poder organizar y resolver este tipo de no conformidades. Muchas gracias, Eduardo. Voy a aprovechar que estás tú en vivo porque tenemos una pregunta referente a VARS y es, ¿cuánto tiempo cree que va a tomar permear todo el sistema VARS para Sudamérica? Porque la persona que pregunta dice que en Norteamérica pues ya lo ven muy avanzado. Bueno, en Sudamérica está bastante avanzado. El tema es que en Sudamérica pues somos pocos realmente los auditores, pero pues nosotros yo creo que estamos haciendo unas entre 20 y 30 auditorías al año, solamente VARS, desde Chile hasta Colombia, bueno, incluyendo Trinidad y Tobago, que es del Caribe, pero pues está dentro de nuestra zona. Estamos haciendo entre 20 y 30, y la mayoría de las compañías que están utilizando VARS ahorita son compañías del sector minero. En Colombia tenemos un problema con el tema minero que ya todos lo conocen, y es que la mayoría de minas se han parado por esos plebiscitos que hicieron, esas consultas populares que hicieron en los sectores. Entonces, digamos que el sector minero en Colombia no está operando realmente, pero en el resto de países la mayoría de compañías mineras están utilizando el VARS, y lo que es Brasil, Chile, Perú, que son mineros por naturaleza, están utilizándolo. Entonces el sistema, digamos que sí está entrando, pero pues tampoco hay el mercado suficiente para que, y menos en este momento después de esta pandemia que muchas compañías estuvieron paradas, pues no, digamos que no hay o sea, Canadá es muy minero. Alaska, la zona de Alaska es muy minera para los Estados Unidos. México no tiene tanto, sin embargo, hay compañías que son mineras y petroleras a la vez, ¿no? Por ejemplo, BHP
tiene ambos sectores, y BHP audita VARs en México, por ejemplo. Entonces, digamos que se va desarrollando a medida que el sector también se desarrolle, y teniendo en cuenta que en Sudamérica los países más mineros son Perú y Chile, pues es donde más se está incorporado en este momento. Gracias, Eduardo. Hay un tema, perdón, siga, Juan. Una acotación con el tema de VARs. Hay un tema que hay que manejar con VARs, y es nosotros aquí en Norteamérica, como bien decía Eduardo, cubrimos casi todas las compañías, obviamente con las restricciones que tiene VARs de no poder realizar más de 2 auditorías en línea seguidas en el mismo operador por parte de la misma auditoría, de la misma compañía auditora. Pero trabajamos con prácticamente el 90% de los auditados, de las empresas que hacen parte de los operadores aéreos con certificación VARs. Y hay un tema que es muy resaltante, tanto aquí en Norteamérica como en Sudamérica, y es el tema de que aún haciendo parte, y cada vez hay más BMOs, son los VARs Members Organization, las compañías de oil and gas y minería y de otro tipo de compañías que pertenecen a la organización. Las compañías son renuentes a abandonar su propio estándar. Entonces, ese es uno de los factores que impide, digámoslo así, de cierta forma, que VARs se estandarice a nivel mundial y se convierta en un referente. Es un referente para la minería, sí, pero no para otras áreas, sino para todas las mineras, porque inclusive los 12 benefactors que tiene el Flight Safety Foundation, que es quien maneja el programa VARs, las dos mineras más importantes que son los que aportan el dinero y los que más establecen, los que más ayudan al estándar VARs, continúan teniendo su propio estándar, y nosotros, por ejemplo, empresas como la nuestra, seguimos efectuando dobles auditorías. Hacemos auditorías bajo el estándar de aviación de esas 2 compañías y sobre VARs. Entonces, ahí hay un tema que es un tema de permanente análisis por parte nuestra y por parte de la Flight Safety Foundation, de cómo llegar a más compañías, de cómo atraer más BMOs, más VARs Members Organizations, y cómo tratar de que los operadores aéreos se adhieran también, porque realmente el operador aéreo, no sé si para información general de todas las personas que están asistiendo a este webinar, el operador aéreo es quien paga la auditoría, no es el cliente como los demás sistemas de auditoría. Realmente el operador aéreo, entonces, ese es otro de los factores, pienso yo, que ha sido importantes también para que VARs haya tenido esa expansión que muchos de nosotros quisiéramos que tuviera. Mauricio, para ponerte un ejemplo de compañías benefactoras que trabajaron mucho en el sistema VARs y no han dejado su estándar, Shell, por ejemplo. Shell fue uno de las compañías que más invirtió tiempo y esfuerzo creando el programa, pero sigue auditando bajo su estándar. Muchas gracias, Eduardo. Nos pregunta Fabián, no sé si era el Fabián que nosotros conocemos. Si es Fabián, muchas saludos. Nos pregunta lo siguiente, nos dice, ¿cómo se hace para que el operador escoja una empresa que va a auditar, una empresa que le va a hacer una operación? ¿Cómo sucede eso? ¿Alguno de ustedes quiere contestar? Levante la mano y yo lo pongo en pantalla. O sea, ¿cómo una empresa como Ecopetrol escoge a su empresa auditora para auditar a... ¿Quién lo quiere contestar? Si quieres, yo te ayudo con algo ahí. El tema es bien, es como, voy a devolver o sea, mi respuesta va a ser devolviendo la pregunta. Es casi que el mismo proceso por el que pasa un operador aéreo para que su cliente lo escoja. Muchas veces nosotros, como compañías auditoras, participamos en procesos de licitación.
en el caso nuestro participamos en procesos de licitación en muchísimos países alrededor del mundo, para muchos clientes, inclusive para autoridades aeronáuticas, para fuerzas militares, etcétera, que han participado en licitaciones. Y se cumple un proceso generalmente de licitación. Generalmente son compañías muy grandes que tienen estatutos de contratación. Si no es una empresa del Estado o regulada por el Estado, en el caso de Colombia, manejada por la Ley 80, es una empresa de una estructura generalmente grande que tiene unos estatutos de contratación. Entonces, generalmente lo que hacemos es participar en las licitaciones, presentando, igual como presenta un operador aéreo, presentando una serie de requisitos generalmente basados en la experiencia de los auditores, en la experiencia de la compañía, en el sistema que utiliza, ya sea un software o ya sea lo que utilice para el desempeño y para el manejo y gerenciamiento de la auditoría, esos plus que dan las compañías auditoras. Muchas veces las compañías auditoras que participan en una licitación ofrecen entrenamientos adicionales para las personas que están, entrenamientos gratis como parte del contrato a las personas que están envueltas en los contratos, por parte del cliente, ofrecen el desarrollo de un software para el manejo de la auditoría, en fin, es un tema netamente de licitación, más que todo se maneja de esa forma. Gracias, Juan Carlos. Rápidamente, ya son casi las 4:30, 5:30, más responder 2 preguntas más. Y una nos pregunta anónimo, nos pregunta, ¿cuál sería el consejo que nos dan a nosotros los auditados en caso de no tener un procedimiento que nos piden y que no tenemos de dónde sacar? Héctor, contestemos esa pregunta, porfa. Pues lo mejor es ser sinceros. O sea, en este negocio la sinceridad es la que prima. Si desde el punto de vista de la filosofía de la auditoría es una ayuda que se hace para ambas partes, ¿sí me entiendes? Entonces, si tú no tienes un proceso, yo como auditor te puedo dar pautas para que tú puedas mejorar tu proceso y cómo encaminarte para que lo puedas tener. Vas a tener tu no conformidad, definitivamente, si no tienes un proceso, pero vas a saber cómo solucionarlo. Y dentro de lo que es el análisis de la auditoría, uno también evalúa esa buena fe de la empresa y esa disposición al cambio. Porque si está preguntando y si está entregándose y diciendo no lo tengo, pues básicamente uno entiende que la empresa no lo tiene porque no sabía, porque no conoce el estándar y puede mejorarlo. Entonces, ese punto es vital, ser sinceros y decir no lo tengo, porque cuando dicen mentiras y empiezan como a querer engañar o a pintar de rosado una pared que es blanca, entonces el auditor se da cuenta y ahí es más contraproducente. Gracias, Héctor. Acá tengo otra pregunta para ti porque te referías, nos dice Zapata, que anteriormente había una calificación, entiende él que de número, entonces, ¿no es mejor seguir con el tema de números para saber quién es un poco mejor o un poco peor? En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque es que la idea de la auditoría es que se sigan los procesos y que se sigan los estándares y que las empresas cumplan con los estándares. No saber si una lo cumple un 0.1 más que la otra. Entonces, el tema de la calificación, por lo que nosotros vivimos a finales de los 90 y los principios de los 2000, no es aconsejable. Realmente no lo aconsejo porque crea una relación un poco incómoda entre el auditor y el auditado y se puede prestar para malinterpretaciones. Si bien las auditorías tienen unos estándares, siempre hay un nivel de subjetividad dentro de la calificación o la evaluación que hace cualquier persona sobre el trabajo de otros. Entonces, se va a prestar siempre a malas prácticas. Gracias, Héctor. Una pregunta, Eduardo, ¿nos puedes ayudar? ¿Cuál es el tiempo adecuado de una auditoría, en días o en horas? Esto depende del tamaño y la complejidad de la compañía que se va a visitar. Hay compañías en las que un auditor un día es suficiente para hacer un muestreo de todas las áreas de la compañía y
y tener una imagen de qué es lo que se está presentando. Sin embargo, hay compañías muy grandes en las cuales pues, se necesitan 2 o 3 días incluso, y a veces 2 auditores. Hay tipos de auditorías como una que se realiza en el tema de aviación comercial, que es hecha por compañías de la certificación IOSA, que normalmente son equipos de 3 y 4 auditores casi toda una semana haciendo la revisión de la empresa. Eso es muy relativo. Muchas veces VARS, por ejemplo, exige normalmente para las auditorías de renovación un auditor 2 días o 2 auditores 1 día, pero para las iniciales exige 2 y 2 auditores 2 días. La lista de chequeo VARS es bien extensa, y más si la compañía hace búsqueda de rescate, está como por sectores. Entonces, si hace offshore y onshore, hay una lista de chequeo que se le suman unas preguntas. Si hace carga externa, si hace búsqueda de rescate, si hace, bueno, un sinnúmero de tipo de operaciones. Entonces, depende mucho del tamaño y la complejidad de una organización, pero yo te diría que un tiempo prudencial un tiempo bueno para que la auditoría salga bien, puede ser un auditor 2 días. Muchas gracias, Eduardo, muy gentil. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dejarle espacio para que nuestros panelistas nos cuenten una anécdota que hayan tenido en las auditorías. Quiero agradecerle a todos los asistentes, a esas personas que en forma firme y constante nos siguen. Recordarles que estos webinars quedan en el canal de YouTube y los invitamos a repasarlos. Entonces, Héctor, por favor, cuéntanos una anécdota y despídete de nuestro público. Muchas gracias. No, pues anécdotas como tales, no, yo no diría que hay situaciones extrañas que uno puede encontrar dentro de las auditorías, pero digamos, así algo chistoso no recuerdo en este momento. La única situación así como para dar un ejemplo, podría ser con la empresa Aerotaca, que ya no existe, entonces no estoy hiriendo los sentimientos de nadie. En Aerotaca estaba haciendo auditoría y había un incumplimiento de directivas de aeronavegabilidad terribles. Había un incumplimiento del reglamento aeronáutico de Colombia tenaz. Se detectó una aeronave que estaba en ese momento no aeronavegable. Se le dijo a los auditados que esa aeronave estaba no aeronavegable y durante la auditoría la sacaron a vuelo. Entonces, ahí se suspendió totalmente la auditoría porque es el colmo del descaro de que saben de que se les está auditando, se les detectó con una falla grave, con un avión no aeronavegable, y fuera de eso, delante del auditor lo sacan a auditar. Y digamos, ahorita con el tema del COVID, una auditoría que hice, estamos haciendo auditoría, el gerente con su tapabocas, el auditor con su tapabocas, la gente con su tapabocas, y pasa un asistente de la empresa sin tapabocas, saludando normal por todos lados. Entonces, hay unos procedimientos, hay unos estándares, se están gastando una plata en prevención, y delante del auditor y delante del gerente, pues pasan sin prestarle atención. Entonces, ahí es donde son casos en los que uno ve que las políticas y las filosofías que tratan de poner las empresas no siempre llegan a todos los funcionarios de las empresas. Gracias, Héctor. Aprovecha para despedirse de todos, por favor. Bueno, un placer haber estado. Esta es mi primera vez, como se dicen, en este nuevo sistema de conferencias. Pues espero no ser muy aburridor y que cualquier cosa en Aeroprof, Profesionales Aeronáuticos Limitada, no solamente, bueno, ya somos ASA, Profesionales Aeronáuticos ASA. Hacemos no solamente las auditorías, sino que también hacemos consultoría. Hemos ayudado a varias empresas
a saber cómo presentar las auditorías, a organizar sus empresas para las auditorías, a tener un estándar como base para poderse presentar a procesos de licitación. Y ahí estamos atentos, nos pueden buscar por internet y ahí con don Mauricio también. Un placer. Muchísimas gracias, Héctor. Feliz día. Juan, una anécdota y aprovechas para la despedida. Pues le ocurren a uno cosas curiosas. Creo que las más estándar son, no sé, que pidan un documento y traten de dilatar la traída del documento cuando ve pasar uno aquí, el muchachito corriendo y sacando la impresora al documento. Ese tipo de cosas así pasan mucho en las auditorías. Una vez particularmente me pasó una que en un tema muy técnico estábamos hablando con el gerente de una compañía de aviones de carga y el requerimiento de nuestro cliente era que tenían que tener implementado un Flight Data Monitoring Program o un Flight Data Analysis en la compañía. Y resulta que esto era una recomendación que les habíamos hecho a este operador aéreo hacía ya bastante tiempo atrás y habían empezado a desarrollar el sistema. Cuando ya supuestamente tenían montado el sistema, estaba yo hablando con el gerente de la compañía y me dice, le pedí él estaba presente en la auditoría, le pedí que me explicara cómo habían montado el sistema, porque esta persona, aparte de ser el gerente de la compañía, estaba muy involucrado en la parte de operaciones y el SMS. Entonces resulta que después de que me explica todo el cómo estaba montado todo el FDM de la compañía, llegué yo a la conclusión y por los documentos que vi, la explicación que él me dio, era que él era el gerente general de la compañía. Para montar el sistema se había autonombrado como jefe del SMS y para manejar el programa se había él autodenominado como el gatekeeper de la información y aparte de eso era instructor de vuelo de los equipos de la compañía. Entonces me pareció muy gracioso porque después de entrar en la discusión técnica de que él no podía hacer eso, porque primero era el gerente de la compañía, segundo era instructor de vuelo de la compañía, tercero se había autodenominado jefe del SMS y cuarto el gatekeeper de la información, el hombre se molestó y me dijo que él no tenía gente para ponerse a terminar para cada puesto y que por eso él se había tomado todas las atribuciones de todos estos cargos y él manejaba el programa del FDM y que el jefe de operaciones en ese momento estaba que se iba, entonces él también iba a asumir la gerencia de operaciones. Este tipo de cosas son realmente son graciosas que le uno, pero dejan mucho que desear sobre ese rendimiento de seguridad, lo que espera uno de una compañía, ¿no? Y el tipo, con documentos en mano, nosotros solemos mucho, para este tipo de programas predictivos en el SMS, solemos darles muchas referencias a las compañías que están en proceso de implementación para que se basen en ese tipo de referencias o para que las tomen como eso, como una referencia, valga la redundancia. Entonces, la FAA tiene muchos documentos importantes sobre la implementación de programas FDM en distintos tipos de compañías. Y yo le mostraba al hombre y le decía, mire, pero aquí hay recomendaciones de la FAA, de la misma aeronáutica civil de su país, cómo hacer el programa. Y el tipo me decía, no, a mí no me importa, yo no tengo gente, yo voy a ser el gatekeeper, yo voy a ser el jefe del SMS, y voy a hacer el de operaciones también si se me va, y soy el gerente de la empresa. Entonces, este tipo de situaciones, sí, es increíble, pero pasa, ¿no? O sea, finalmente terminan siendo cómicas para uno como auditor, pero dejan mucho muestran mucho del rendimiento y de lo que se espera de una compañía. Gracias, Juan. Aprovecha y te despide de todo el mundo. Bueno, igualmente, como dice Héctor, muchísimas gracias por esta oportunidad, Mauricio. Es una excelente iniciativa y yo, por mi parte, quiero felicitarte porque creo que esto hacía muchísima falta. Creo que es una de las cosas buenas que nos dejan estos tiempos de incertidumbre y es unirnos más como gente de aviación. Yo creo que Colombia, nosotros, creo que Eduardo y Héctor y yo tenemos la oportunidad de comparar entre los países
Y en Colombia hacemos las cosas bien hechas, pero todavía las podemos hacer mejor. Tenemos una de las aviaciones más organizadas de Latinoamérica, sin duda, pero todavía podemos hacer mejor las cosas. Entonces, nada, me parece una iniciativa espectacular. Te felicito, Mauricio, por esta muy buena idea. Y nada, aquí yo estoy basado en Houston. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, estamos, yo por mi parte, en mi completa disponibilidad de ayudarlos humildemente desde mi conocimiento y de mi experiencia, en lo que pueda guiarlos, con gusto lo haré. Muchísimas gracias por haberme escuchado y por haberme tenido acá con ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, por participar. Eduardo, cuéntanos una anécdota y aprovecha si haces la despedida. Bueno, yo creo que la cosa más graciosa que me ha ocurrido a mí es una vez una compañía a la que fuimos a auditar para un cliente muy grande, pero pues aquí entra todo lo del tema cultural que hablaba Juan Carlos al principio, y es que el dueño de la compañía desde el principio, desde que llegamos nosotros a auditar, estuvo buscándonos desesperadamente, incluso días antes de empezar la auditoría que le tocaba a él, y pasaba por el hotel, nos dejaba mensajes, nos buscaba, no sé qué, y al final del cuento, pues el tema era para hacernos un ofrecimiento extraño, y pues obviamente cuando nosotros empezamos a ver el acoso, digamos, de acercarse y de ir y de no sé qué, entonces dijimos, si en algún momento nos lo encontramos o lo llegamos a atender o nos encuentra o alguna cosa, pues íbamos dos auditores, estar los dos juntos, porque yo creo que cualquier cosa que la gente trata de hacerla con uno solo, ¿no? Sin embargo, nos lo encontramos un día, estábamos comiendo en el hotel y nos lo encontramos y no tuvo ningún reparo en pararse al lado de la mesa y estaba como medio desesperado y hacer un ofrecimiento vulgar y grosero de dinero por el resultado de la auditoría. Nosotros nos reímos, le dijimos obviamente que no, y esa compañía estaba realmente muy mal. Por eso era que nos estaba buscando tanto. Muchas gracias, Eduardo, por la anécdota. Despídete, por favor, de todas las personas que te escucharon. Bueno, a todos, muchísimas gracias por haber estado presentes, por habernos oído. Nos extendimos un poquito porque se alargó el tema. A ti, Mauricio, mil gracias por la invitación. Como decía Juan Carlos, es una iniciativa maravillosa para tener en cuenta y para seguir creciendo. Y estoy totalmente de acuerdo con Juan en que nuestra aviación en Colombia está bien, se puede mejorar, se pueden hacer cosas mucho mejores, pero este tipo de iniciativas, por ejemplo, van a la vanguardia de toda la región. Entonces, pues, felicitaciones, muchas gracias y gracias a todos. Gracias a ti, Eduardo. Jorge. Y a la orden también cualquier cosa. Claro que sí, gracias. Vale. Han pasado cosas, digamos que simpáticas, no todo es malo. La anécdota, Jorge. Pero digamos que curiosidad es llegar a algunos países donde aparentemente hay una creencia que hay una cultura de aviación mayor, y encontrarse obviamente en el país X con la empresa XY, que ves cosas como pilotos que fuman en las cabinas, pilotos que dentro de su cultura aún digamos que se dan algunas licencias con bebidas alcohólicas, en fin, pilotos con controles desatendidos. Uno se encuentra con una gama de situaciones y de operaciones bastante sui generis, ¿no? Dentro de eso, pues nada, una anécdota, digámoslo que bastante, que yo recuerdo muchísimo,
fue haberme encontrado con unos pilotos yo estaba llegando al hotel y ellos estaban en un cuarto en una fiesta muy grande, pero para ellos y en su cultura era tan normal que ellos sabían que era el auditor y me llamaron a que los acompañara a la fiesta y digamos que no era un tema de entrar era un tema de entrar a pensar que si ellos lo hacían y lo hacían tan abiertamente era que culturalmente para ellos todo esto era normal. Y bueno, se logró cambiar la cultura durante digamos que en el transcurso de un tiempo. No fue fácil, pero digamos que cosas así se puede encontrar hoy uno en el mundo, ¿no? Y en los diferentes tipos de operación, como se opera en cada país, las diferencias. Yo creo que anécdotas pasamos por muchas y traje esa, digamos que aquí al grupo porque creo que es un poco más simpática, porque no vale la pena hablar para mi concepto no vale hablar de alguna anécdota trágica, ¿no? Sino algo que de pronto sea un poco jocoso dentro de todo, pero obviamente que no deja de ser un riesgo. Nada, con todo esto pues quería darles las gracias muy amables por atender. Discúlpenme por no poder estar presencialmente. La verdad, los viajes, el trabajo me complicó mucho, tenía muchas ganas. He hablado con el capitán Berbesi a ver si pudiera asistir a otro webinar después está diciendo él que en febrero ojalá los pudiera acompañar ya presencialmente. Y nada, aquí estamos para podernos ayudar entre todos. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Mi nombre de nuevo es Jorge Mario Abadía. Nos pueden encontrar en la página web www.rotoresonline.com. Y nada, cualquier cosa espero que nos encontremos dentro de muy poco, todos juntos. Sigámonos cuidando de esta pandemia. Gracias muy especialmente a Jorge, a Eduardo, a Juan Carlos, a Héctor. Les agradezco mucho su participación, la asistencia a todas las personas que están pendientes de nosotros, también les agradezco mucho. Nos vemos en el próximo webinar. Feliz tarde.